Estamos completamente en vivo en el tercer patio del edificio Carolino, sede de la Feria Nacional del Libro. 38 años y para ello tenemos a dos grandes amigos para que nos platiquen sobre todo lo que habrá, el programa, un poco la crónica de cómo se preparó esta feria y me da mucho gusto saludar en primera instancia al doctor Toño Lucio, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura. Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Ricardo, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Muy contento, muy emocionado, pero también muy motivado para todo lo que nos queda. Sí, no, bueno, iniciamos la semana con todo y también quiero saludar a nuestro querido doctor Jorge David Cortés, director de publicaciones. Jorge, pues qué gusto saludarte, bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias Ricardo, gracias a todos los que nos ven. Con mucho gusto estamos aquí. Oye, pues la fiesta de los libros, 38 años, iniciamos la semana. Pues platícanos un poco, Jorge, qué es lo que vamos a ver hoy, en los próximos días, dentro de los escenarios que están en la Feria Nacional del Libro. Fíjate que tenemos una enorme variedad de actividades. Tenemos actividades en la Biblioteca La Fragua, en el Camión Escenario, en el Foro Lobo, en el gimnasio, en el Paraninfo, en el primer patio, en el Salón Barroco, Salón de Proyecciones, en el Salón Verde, en el segundo ¡Órale, patio, un chorro de en el escenarios! tercer patio. Entonces, tenemos una gran variedad de escenarios y en consecuencia de actividades. Como lo dijimos Claro. en el primer día, más de 500 actividades Uf. conjuntas entre actividades artísticas, culturales. Ayer que estuvimos acá hubo una enorme cantidad de, no solo de visitantes, lectoras, lectores. Lo más hermoso era ver a las familias, Sí. los niños circulando y observando la cantidad de libros, las actividades que había. Esa parte es la que nos motiva a seguir haciendo estas actividades y por supuesto siguiendo las instrucciones y la visión de nuestra rectora, Así la es. doctora Lilia Cedillo, de que nos ha conferido al doctor Lucio y a un servidor, pues la fuerza para poder Claro, llevar a cabo claro. esta feria que pues la verdad está muy bonita, Oye, muy tú le interesante y has, tú muy le has atractiva. dedicado pues, gran parte de tu vida a los libros, ¿no? Pues una Y parte, sí, sí, sí. y te acordarás de esas discusiones que había pues hace unos 15, 20 años de que la muerte del libro impreso, ¿no? Viene el libro Sí, digital, sí, viene esto, viene el otro. sí. Y cuando ves ferias como esta, pues las ferias en el país En en el mundo, general, sí. pues te das cuenta de que está conviviendo de una manera muy interesante el libro electrónico, la brutal cantidad de PDFs y todo lo que se rola en internet con el libro impreso, ¿no? Los distintos Sí, formatos sí, sí, del sí. universo del Del libro, libro, ¿no? La ¿no? verdad es que, por ejemplo, estas nuevas tecnologías traen ahora el libro narrado, ¿no? Ándale, también. Los podcasts, Exacto. la incorporación de capítulos en algunos espacios narrados, teatralizados incluso, y eso hace que el lector se enganche, ¿no? Claro. Tiene que ver con esta parte que la lectura es una actividad humana, lúdica. Tú sabes que muchos de nosotros entramos al mundo de la lectura particularmente por obligación, ¿no? Claro. En la primaria, en la secundaria, nos daban a leer estos textos tan difíciles. El mío sí, en El, tercero de primaria, sí, ¿no? el poema del mío Cid, el Quijote El y Principito, otros, ¿no? y otros textos que nos dificultan. Claro. Hoy la diversidad, los diálogos literarios hacen que podamos tener formas distintas Claro. y cada vez más hay nuevas generaciones de autores, tú mismo eres autor, querido Ricardo, has hecho un gran trabajo de divulgación, de difusión de otro tipo de obras, ¿no? Tú eres un profesional en esto y has buscado narrar, encontrar otros elementos que le puedan ser atractivo a otro Sí. tipo de lectores. Claro. Yo sí comparto la idea de que leer es bueno, ¿sale? Y a veces hay que leer distintas cosas. Muchos empezamos por el cómic incluso, ¿no? En Sí, nuestra sí, sí, infancia. sí. Hoy los mangas, ¿no? De los chicos, Claro, ¿no? hoy toda esta dinámica de esta literatura
de Asia, ¿no? Exactamente. Principalmente de Japón, de Corea, muy interesante, muy compleja. Sí. Algunos dirán, no tiene contenido, sí tiene Mucho. contenido, ¿no? Es realmente complejo, hay que saber Sí. acercarse a ese tipo de literatura. Entonces, es una actividad lúdica, humana, divertida. Necesitamos hacerla cercana a la mayoría de la gente. ¿Sabes una cosa? Ahora que dijiste que he estado en el mundo de libros de hace muchos años, entre esas actividades y otras, Sí, claro. ¿no? Al mismo tiempo, esto pues es como una pasión para mí, es una pasión, pero al mismo tiempo se ha ido convirtiendo en una actividad profesional, rigurosa, Claro. compleja, que he venido trabajando desde hace muchos años. Hemos visto que a través de los años leer se ha vuelto muy caro. Uf. Y eso, Ese es uno de los grandes y temas, eso ¿no? ha provocado que de repente se piense o se interprete que solo leen las personas cultas, los eruditos, los científicos, los académicos. O de cierto nivel sociocultural, ¿no? Y entonces eso, de repente, el precio del libro sí ha vuelto, lamentablemente, en algunos lugares, pues casi prohibitiva la posibilidad de Sí. acercarse a la lectura. Y desde hace algunos años, el mundo de las editoriales se fueron dando cuenta, el mundo de los autores, la industria del libro, se fue dando cuenta. Por ejemplo, en México se hizo un ejercicio muy interesante en los últimos 8 años, recientemente, por ejemplo, con esto que vino haciendo el Fondo de Cultura Sí. Económica, de sacar algunos textos, la editorial del Estado mexicano, ¿no? Seguramente tenían estudios, se fueron dando cuenta de que el libro en promedio estaba costando 350 pesos, 400 pesos. No, pues es un día de chamba, Y ¿no? para nosotros, pues sí, de repente ya es algo sumamente complicado, ¿no? Claro. Sí, de repente destinar, a veces tienes que decidir en un entorno como el que vivimos en México y en América Latina, pues de repente tienes que decidir entre, híjole, compro este libro o lo dejo para los frijoles, Sí, ¿no? sí, claro. O para la comida, Así o para es. otra actividad indispensable. La lectura es indispensable. Entonces, desde hace algunos años se ha intentado generar una acción de lectores, ¿no? Claro. Es una serie de acciones para los lectores. Y eso significa que empezaron a desarrollar políticas relacionadas a la reducción del costo de los libros, es decir, producir con otras características, negociar con los autores, incluso con la misma industria y todos sus elementos para poder acercar textos más accesibles a la mayoría de las personas. Y en algunos lugares ha sido muy exitoso. En Colombia fue muy exitoso, en México se ha vuelto relativamente exitoso en algunos lugares, en algunos Y estados. específicamente creo que la Ciudad de México ha sido muy Sí, interesante, ¿no? digamos que han venido trabajando ya desde hace Hace muchos muchísimos años, décadas, haciendo un esfuerzo de fomentar la lectura, trabajar con los lectores, hacer un esfuerzo colectivo entre las organizaciones públicas y privadas para que el libro sea cada vez más accesible. Claro. El libro y todas sus actividades que están alrededor, ¿eh? Sí. No solo es el libro, sino todo un conjunto de actividades, como bien se reflejan aquí en la Exacto. feria, un mundo de actividades. Y esto ha permitido que sí en algunos estados se vuelva cada vez más exitoso. Yo aspiro, veo, deseo que así suceda en Puebla también. Y Claro. la BUAP ha sido punta de lanza en eso desde hace muchos años, el liderazgo de la rectora, que es una lectora, Claro. es una científica, una divulgadora, que es lo que más me gusta. Así es. Yo hace muchos años les voy a compartir algo aquí que nunca lo he dicho, y mucho menos en un medio, ¿no? Hace muchos años yo tenía un programa de radio, pero hace muchísimos, tenía un programa de radio en SICOM, cuando era SICOM, hoy otra vez. Otra vez regresas SICOM, a ¿no? SICOM. Pero hace muchísimos años tenía un programa de divulgación científica, porque a mí me gusta mucho la ciencia. Tema científico. Una parte
una parte de mis actividades profesionales pues es ser a través de estos años, convertirme en un científico social, ¿no? Pero una vena de mí ha sido la divulgación de la ciencia. Divulgar la ciencia es muy complejo, Sí. no tienes que buscar distintas formas. Y me gusta lo que hace la rectora Claro. con sus libros, porque son muy accesibles, tú los empiezas a leer Y el humor es uno de los bueno, grandes elementos, ¿no? Por eso hay que saber, ¿no? Sí, claro. No es fácil, no cualquiera se puede acercar a determinados públicos para poder acercar temas tan complejos como es el asunto de la ciencia, Sí, la divulgación sí, de la sí, ciencia. sí. Entonces, este gran ejemplo que nos pone la rectora, pues la verdad es que los demás tendríamos que buscar la forma de seguirlo. Hacer esto en televisión, pues también es parte Claro. de un ejercicio sumamente complejo, ¿no? Buscar cómo se le puede hacer atractivo a nuestros televidentes, a nuestros A la comunidad en a general. la comunidad en general, el asunto de acercarse al libro. Y en esta lógica de acercarse al libro entre distintas estrategias está organizar Claro. una serie de actividades. actividades donde se concentra el mundo del libro, las distintas casas editoriales. Aquí están representadas más de 125 casas editoriales, las más importantes, pero también, no solo las más importantes, aquí es muy importante decirlo porque lo ha hecho muy bien la universidad desde hace muchísimos años. Siempre le ha abierto la puerta a las opciones jóvenes, Claro. A lo independiente, a las ¿no? nuevas propuestas literarias, académicas del mundo editorial. Claro. Entonces, estas llamadas editoriales independientes también están presentes y es muy importante. Pero también es importante que estén presentes las editoriales locales. Eso es determinante, es fundamental, porque eso hace que la universidad tenga a su alrededor una fuerza, Claro. porque alrededor orbitan un conjunto de pequeñas editoriales o de editoriales jóvenes que están haciendo un enorme esfuerzo Claro. para seguir generando mejores condiciones en el mundo del libro. Así Comentabas es, sí. al principio esta dificultad o este falso discurso hace algunos años, un debate sobre el libro La digital, muerte del libro, ¿no? Sí, estuvo muy presente y sin embargo la realidad nos ha demostrado que no necesariamente es así. Sí. En algunos lugares y en algunas generaciones, eso sí hay que Y en estar muy determinados atentos. contenidos también, Y eso ¿no? sí hay que estar muy atentos, es decir, el libro seguirá teniendo transformaciones, ¿no? Claro. Y seguirán saliendo nuevos formatos y nuevos esquemas para acercarnos a la lectura. Hoy vemos, como lo dije al principio, podcasts o capítulos de audiolibros Claro. u otros mecanismos con la tecnología, ha hecho que se complemente. Sí, o sea, es un ecosistema, ¿no? Es decir, cada uno toma un papel importante y hace un equilibrio, ¿no? Completamente. Van haciendo un equilibrio y en algunos lugares del mundo sí el libro ya tiene otra dinámica, ¿no? Por ejemplo, las sociedades en los Estados Unidos sí ha tenido una dinámica muy distinta en relación a los libros electrónicos, los libros digitales y otros formatos. Claro. Las librerías en los Estados Unidos se han ido a la baja, pero no necesariamente la venta. Es un asunto Interesante, contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque son dinámicas distintas en lugares geográficos específicos. En Europa se sigue leyendo, en América del Sur se sigue leyendo. Yo me acuerdo cuando daba clase en la Prepa Zapata y estaba esta discusión, les hice una encuesta a todos, pensando que iban a votar por el libro electrónico y no. 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 Aprecian muchísimo el libro impreso, ¿no? Y eso es padre. Fíjate, ahora está sucediendo que estas nuevas generaciones están observando que el libro físico, como lo conocemos, se está convirtiendo para estas nuevas generaciones un elemento de culto. Exacto. ¿Sale? Entonces lo están observando de otra manera, lo están traduciendo socialmente, Lo en su aman, imaginario, ¿no? de otra forma, y eso
quienes estamos en el mundo del libro debemos de saber interpretarlo, traducirlo, Sí. para saber cómo acercarnos a estas generaciones. Eso es muy Muy importante. importante. En algunas regiones de Europa el libro se ha vuelto como un espacio histórico, es decir, se cuida, se le hace ciertas reverencias, hay algunos concursos sobre la calidad de sus impresiones, por ejemplo. Yo creo que va por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces en México y seguramente en América Latina, en las distintas ferias, tendríamos que ir haciendo ese tipo de Claro, cosas. claro. Premiar, generar estos incentivos, no solo a los que se dedican a escribir, Sin editar. sino a editar, que Sí. también es una parte fundamental de la industria. De ese Y circuito. por supuesto la otra parte, que es la comercialización, que también es significativa y muy El importante. puente. Bueno, Entonces, entre todo eso, aquí discutimos precisamente ese tipo de temáticas, ¿no? Claro. Por ejemplo, hoy habrá como 15 presentaciones de distintos textos con características literarias, académicas, de divulgación, de difusión. Habrá talleres, entonces tenemos una diversidad de actividades y de acciones que nos permiten Claro. seguir fomentando y difundiendo lo importante que es el libro en nuestra sociedad. así es, sí, como pues el objeto, ¿no? Ese, como decía Borges, ese Aleph, ¿no? Que nos permite ver hacia todas partes, ¿no? Y vivir desde Hacia distintas todas perspectivas. partes y en todos los sentidos. Creo que la universidad históricamente ha tenido ese compromiso. Hoy la rectora, a casi 4 años de su gestión, lo ha mantenido, lo ha acrecentado, lo ha fortalecido y vean lo que tenemos hoy, Claro. ¿no? Una magnífica feria, vienen autores nacionales, algunos internacionales como los que tuvimos el fin de semana y seguiremos teniendo en los próximos días. Entonces, de eso se trata, de eso se trata, acercar. Ahora sí que de eso se De eso se trata. Acercar este tipo de cosas, este tipo de acciones humanas a la mayoría de las personas. Y la universidad siempre ha tenido ese compromiso y más ahora. Así es. Jorge, pues te agradezco muchísimo. Oye, Toño, pues cuéntanos un poquito sobre la estructura, ¿no? Distintos escenarios, escenarios para los chicos, escenarios para los académicos, el gran escenario. Es muy interesante todas estas perspectivas que tiene esta feria, ¿no? Sí, todo lo bien, muy interesante lo que acaba de comentar el doctor Jorge David. Fíjate que hay que rescatar que este es el contexto. Cómo reaccionamos y sobre todo cómo reaccionamos como universidad pública. Claro. ¿Qué significa democratizar la cultura? ¿Qué significa darle espacio a todas las voces, ser incluyentes, respetuosos, preservar y difundir nuestras tradiciones? Entonces, todo eso lo podemos ver en la feria. Así es. Tenemos en estos 3 días que han sido una vorágine de sucesos impresionantes. Sí, pues sí. Realmente el conteo hasta el día de ayer era casi de 22,000 personas, 22,000 visitantes. En el fin de semana. En el fin de semana, o sea, realmente es, la gente ha tomado como suya la feria. Y Claro. eso a nosotros nos da mucho gusto porque somos una universidad pública. Oye, Entonces, ahí sí permíteme subrayarlo, pero tenemos más gente que en el fútbol, eso es muy tenemos bueno. más gente que en el fútbol y es lo que necesita el país. Sí, por O supuesto. sea, claro, de repente se nos olvida que la extensión y difusión de la cultura es una de las actividades sustantivas de la universidad, a la par de la docencia y de la investigación. Entonces, la trascendencia de esta feria, como bien dice Jorge David, creo que es por ahí, por darle cabida a toda la sociedad poblana. Decíamos que el Carolino va a ser el corazón cultural del país y creo que lo está haciendo. La interacción en redes sociales, pasamos de nuestro Instagram de 6,000 a 12,000 seguidores en 3 días, 2 bueno, días. en una semana. Claro. No sé si sea mucho o poco, pero suena muy padre, ¿no? Porque Claro. las cuentas de nosotros no tenían ese tipo de interacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos están muy interesados en ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y me da mucho gusto que caminas por los pasillos y de repente te encuentras a la gente decir, oye, y les faltó ¿y por qué no ponen este? Y me da mucho gusto porque eso significa que la feria es de todos. Cuando te invitan a la casa de alguien y eres ajeno, pues dices, pues ese florero está bien ahí, no me importa. Pero cuando te sientes en confianza sí, dices, ya, oye, ya, ¿y si ya. lo pones acá? Exacto. Entonces la gente está tomando esta feria como suya. Claro. Y también como nuestra querida rectora nos ha indicado, démosle voces a todos. Hicimos un cuarto patio, un foro lobo,
donde ha O, venido... o la exalberca, ¿no? O la exalberca, que de repente es alberca, porque yo no es cierto. De hecho, creo que la lluvia también nos ha ayudado un poco a no castigarnos, pero tenemos expresiones, por ejemplo, hoy vienen las compañías artísticas del Complejo Cultural Universitario, guapango, danzón, cosas muy, muy, muy mexicanas, ¿no?, que tenemos aquí. El Salón Verde, tenemos presentaciones académicas muy, muy importantes. Decían ahorita del libro, el objeto de culto, realmente los jóvenes aprecian mucho el diseño editorial, la tipografía, el arte que tiene implícita la elaboración de un libro. Hoy inicia un taller con Germán Montalvo. Nuestros estudiantes de diseño gráfico se abarrotaron para tener lleno este taller, ¿no? Totalmente gratuito. Son actividades que de repente las vemos muy lejanas o que pareciera que sucedieran en otro espacio, pero realmente están aquí en la UAP. Están aquí con nosotros, ¿no? Y bueno, lectura, los lobolectores aquí con los compañeros de la Dirección General de Bibliotecas a las 10 de la mañana en el gimnasio. O sea, realmente tenemos una oferta cultural muy, muy grande para todas las ciudades y para todos los bolsillos también. Claro. O sea, hay libros desde los 20 pesos. Eso es lo fundamental, ¿no? Aquí en el stand de la Facultad de Filosofía dice, Carolino te da una rebaja, 20 pesos este libro, ¿no? Entonces, hay oferta para todos los bolsillos, para todos los gustos. Tenemos esta semana inicia la semana de minificcionistas. También muy importante, tenemos presentaciones muy, muy importantes. Y bueno, otra ventaja de esta feria de tenerlo aquí, autores como Pedro Ángel Palou, viene, presenta el libro, interactúa con su público, muy amable, nos firmó un libro de los que tenemos por aquí. Ya lo todo bien y lo ves en los pasillos. Claro. La gente lo aborda. Sí. La gente Eso lo es algo aborda, muy importante de las ferias, ¿no? Que tienes esa posibilidad de encontrarte con tus autores, ¿no? Y también muy generoso de su parte del doctor Palou, a todo el mundo le dedicó un espacio, con todo el mundo se tomaba una foto, siempre con una sonrisa. Claro. Entonces eso también te motiva a los nuevos escritores. Claro. El fin de semana tendremos un taller para escritores, entonces hay una oferta. O sea, revisen nuestras redes sociales, la invitación es revisen nuestras redes sociales, fenali.va.mx, ahí está toda la oferta. Se está actualizando día con día, entonces, pues venga, nos quedan 7 días muy buenos. Ahí está la invitación, por lo mientras, hoy nos vemos a las 5 de la tarde, ¿no? Hoy nos vemos a las 5 de la tarde con una presentación muy importante para la universidad. Nuestra querida rectora presenta aquí su último libro, El otra vez a las andadas, que es un libro que a mí me llama mucho la atención porque el diseño parecería que es un libro infantil, pero los que terminan adentrando y haciendo lo suyo son jóvenes de los 20 y tantos años para arriba. Sí, ¿no? claro. Muy bien, pues ahí está un poco de lo que pasará y directamente vayan a fenali.boa.mx, ahí está todo el programa, hagan su agenda, prepárense, un fin de semana sabroso, se despiertan, vienen a desayunar aquí al centro, de ahí se dan una vuelta a la Fenali, de ahí se pasan por una semita y ya hicieron el día. Así es que gracias Jorge, gracias Toño.